Primera epístola del apóstol Juan, allá al final de la Biblia, antes del Apocalipsis. Primera carta de Juan. Cuando lo encuentre, dígame un amén para darle lectura. Lo leemos, vamos a leer del versículo del 1 al 4, vamos a leer. Solo vamos a ver las generalidades y de aquí en adelante vamos a tratar de estudiar esta epístola. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice del Señor en su palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento, el discernimiento de tu palabra, Señor, para poder comprender esta carta que ha sido durante muchos años, Señor, de mucha bendición, para poder entender tantos temas doctrinales y comprender, Señor, la voluntad tuya en poder tener esa verdadera comunión, Señor. Gracias por este momento. Oramos siempre por cada necesidad, cada situación difícil, Señor. Sé propicio a cada una de nuestras peticiones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El cronómetro. Vamos a estar viendo, desarrollando esta epístola de Juan y vamos a tratarla de ver, si el Señor no viene en estos días, terminarla y poder tener en cuenta que el efecto de la palabra de Dios siempre va a tener un efecto de crecimiento espiritual. Lastimosamente, hay muchas iglesias que su evangelio es un evangelio no de crecimiento espiritual, sino un crecimiento material. Y es por eso donde el cristiano debe tener convicciones y debe de tener el conocimiento en la palabra de Dios, en entender lo siguiente, hermano. No todos van a sanar. No todos van a tener muchas cosas que otros tienen. Porque debemos de entender que el Señor no vino a dar riquezas, vino a dar salvación. Entonces debemos de entender que el conocimiento en la palabra de Dios nos ayuda. Dentro de la palabra de Él, en el conocimiento, entenderemos que Dios nos provee lo necesario. Porque Él es justo. No hay injusticia en Él. Y muchos factores por los cuales pasamos dificultades nosotros y buscamos un culto de oración, un culto como cuando dice milagros, ahí vamos, y como que Dios tirara viruta así o tirara regalos, cuando muchas veces no entendemos que los problemas, las situaciones vienen porque Dios quiere moldear los caracteres. Dios quiere hacernos crecer porque estamos estancados y porque Dios también quiere corregir las cosas que no están bien delante de Él. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios y estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, Él va a hacer lo que Él quiera con nosotros. Nos guste o no nos guste. Nos pregunte o no nos pregunte. Porque ninguno de acá le gustaría terminar en este año en un hospital. Pero si es necesario, hermano, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el entender el conocimiento de la palabra de Dios nos da una ventaja. Que cada vez que conocemos de su palabra, conocemos su carácter, conocemos los propósitos que ha desarrollado y conocemos también cómo es Él en cuanto se revela su palabra. Hay muchos escritores, comentarios y hay uno por ahí que me llamó la atención y hoy lo empecé a hacer. Dice que para leer esta carta usted tiene que leerla durante todos los capítulos, son 5 capítulos, y tiene que leerla una vez al día. Así que yo le hago el reto a usted, que se pueda unir para comprender.
Porque si no, solo va a venir, se va a sentar, va a escuchar 3 minutos y va a empezar a reflexionar las cosas que ha dejado en la casa y se va a dormir. Porque viene cargado, viene estresado, el problema es grande. Pero cuando usted obtiene un conocimiento, ese conocimiento le da sabiduría en saber qué es lo que Dios ha dicho y le fortalece. Porque todo lo que está escrito acá, hermano, es verdad. Todo lo que está acá es verdad. Entonces, este comentarista, este pastor, este teólogo decía que él empezó a leer durante el tiempo que se tardó de estudiar la carta. Él empezó a leerla una vez al mes y la leyó un mes entero. Quiere decir que la leyó, son murciélagos, él la leyó 30 veces en el mes. Y cuando terminó de leerla durante un mes, empezó a leerla otra vez. Durante 3 meses, quiere decir, durante el periodo de 90 días, estuvo leyendo Primera de Juan. Y fue una de las cosas que impactó su vida, porque siendo una carta tan pequeña, tiene tantos temas doctrinales que podemos sacarle unos 5 años. Pero el propósito no es profundizar, sino esclarecer y concentrar en un solo tema. Y por eso cada martes, si usted no deja de venir y trae su lapicero, su apunte ahí, va a entender muchas cosas. Y este teólogo decía que durante 30 días, una vez al día, leía los 5 capítulos. Y yo decía, si no vamos a tener tiempo, apenas tenemos tiempo para leer el proverbio. Y fíjese que dije yo, si me voy a parar, tengo que experimentarlo. Así es que ya la leí la primera vez. Ya ustedes ya deben una, hermano. Así es que antes de irse a acostar, lean, si tiene el tiempo, los 5 capítulos. Y es bien emocionante poder entender que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Eso le sustenta a usted. Hay un salmo que dice, el Salmo 119, 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. El mismo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos a un celular? Los frijoles, y sale corriendo. Si usted no puede ver las redes sociales menos de 5 minutos, es mentira. Al final de aquí cada quien va a sentarse a chollar el teléfono. Así está. Se ríe el solo, se enoja el solo, escribe y taca, 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 taca. Así estamos en la era de la comunicación, donde nadie dice nada, solo escribe. Y pensamos que Dios tiene Facebook y ahí escriben, y que Padre, que Dios no entiende el lenguaje ese. Dios entiende su corazón y la sinceridad. Porque lo que quieren mostrar mucho es lo que sienten, lo que viven a otros. ¿Y qué les importa a los demás? A criticar. Mira, tiene problemas, dice. Si tú hablas con Dios, las cosas facebookeando, no, hombre, orando, cualquier necesidad, los hermanos entenderán. No, es como que usted diga: ya no tengo zapatos en el Facebook. A ver, ¿quién se digna? ¿Quién se digna de que trabaje y cómprese lo que Dios le pueda dar en el esfuerzo? Imagínense el reto. Yo le digo, el reto, ¿qué hay que hacer? Ahí dice silenciar o desinstalar, porque ayuda bastante. Entonces, el tener en cuenta un estudio en un día martes nos va a ayudar a crecer. Porque no solamente vamos a pedir y todo, y la gran lista como que es el del súper, ¿verdad? No, su conocimiento en la palabra de Dios nos va a entender. Y por eso solo quiero que vea este versículo que vamos a ver varios. Capítulo 5, versículo 14. Y ya lo hemos estudiado, lo hemos mordido, lo hemos masticado, lo hemos digerido y lo vamos a volver a hacer. Mire cómo dice. Este conocimiento nos va a dar a entender lo siguiente. 1 Juan 5:14, lo lee conmigo por favor, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Bye. Si usted tiene confianza en Dios, va a ser lo siguiente, que es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? Amén, bravo. Tiene que pedir conforme
a su voluntad. Ay, Señor, yo quisiera. No es así. Señor, yo tengo necesidad de esto. Ayúdeme. Yo sé que usted nos provee. Si es su voluntad, regálenme la oportunidad de hacer esto, de emprender esto, Señor, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas del mundo no van a traer nada bueno. Vea lo que dice el capítulo 5 siempre, pero el versículo 19. Porque las cosas del mundo a usted le van a dar otro tipo de pensamiento. ¿Qué dice el 5:19? Lo lee conmigo, por favor. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Usted sabe lo que hay en el mundo. Y si usted se mete mucho con el mundo, se va a contaminar. Y de eso trata la carta en el capítulo 1, en sus temas general. Es la comunión con el Señor. Cuando usted tiene comunión con el Señor, sí, va a ver las cosas, va a sentir un poco de envidia, de por qué aquellos y por qué. Pero cuando reflexiona usted dice: no, Señor, sigo esperando porque tengo confianza en ti. Entonces, cuando veamos cada una de estas tópicos o temas, nos daremos cuenta de eso. Pero hay algo también que nosotros no tenemos que dejar a un lado, y es entender sobre el autor. Y para eso quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, escrito por Juan mismo, para entender qué es lo que sucedió en esta ocasión. Vaya conmigo, por favor, primera, Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a ver y vamos a entender a qué Juan se refiere porque está Juan Marcos. Y vea qué es lo que dice el Evangelio de Juan, vamos a entender primero el 20-30, capítulo 20, versículo 30, para que usted vea que el interés del apóstol en poder dejar escrito, pasó un buen tiempo después que sucedió lo que está escrito para que él recopilara. Vea lo que dice el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, lo del Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El contenido doctrinal que tiene el Evangelio como la epístola de Juan es similar, tiene un lenguaje bien unido. El apóstol Juan, siendo un apóstol muy joven, fue llamado por el Señor. Su oficio era ser pescador. Y estando el Señor Jesús, en el capítulo 5 de Lucas, dice que llamó a los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo, que es Santiago. Pero no es el Santiago aquel que escribió la carta, que es el hermano del Señor, sino que es Jacobo también, se le llamaba Santiago en esta parte, y fue muerto su hermano Jacobo por Herodes Agripa I, que lo decapitó, fue atravesado por espada. Eso está en Hechos capítulo 11. Este Juan, siendo una persona joven, tenía ese acercamiento al Señor. Si ustedes han visto, hay un cuadro que lo ponen ahí, la Santa Cena. En primer lugar, las mesas no eran así de grandes y todos bien diferentes. Es una cultura romana, italiana, lo que sea, de allá de esos lugares, sino que la cena judía era un poco más abajo de esto, las mesas, y ellos disfrutaban la mesa así, sentado, en cojines, bien diferente a lo que nos han pintado. Juan siempre estuvo cerca del Señor y se le recostaba de este lado. Y podemos notar algo, que hay dos tipos de cristianos. Son cristianos, pero hay cristianos que les gusta estar cerca del Señor. Amén. Les gusta orar. Cuando tienen el tiempo y disposición, vienen a la iglesia, anhelan poder cantarle con el corazón, pero también hay personas que están como los discípulos, ahí atrás, como Pedro, rústico, un pescador, ya un señor. Preguntale quién es, le dijo cuando estaban en la última cena. Este joven, siendo el más joven de todos,
cuando el Señor fue ascendido, dijo unas palabras que ahora nosotros, al complementar cada escrito, podemos entender por qué Juan fue el que quedó de último y fue uno de los que no sufrió un martirio, o sea, una muerte ocasionada, sino que murió naturalmente, de vejez, siendo el más joven. Las cosas que se le encargaron a él, fue una de ellas, es cuidar a María. Estando el Señor en la cruz del Calvario, le dice: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y desde entonces dice que la recibió. Entonces quiere decir que Juan, siendo el más joven, se encargó de darle sepultura a María. Y yo siempre agarro ese tipo de conocimiento que ahí está en la Biblia. Solo necesita que usted se acerque, indague. Ahí bien, ¿por qué nunca Juan escribió sobre los milagros de María? Si él fue quien cuidó de ella. ¿Por qué no dice allá en la epístola de Juan o Apocalipsis: oh iglesia, adorad a María y hacerle siempre cada cierto romería? No dice eso. Nada que ver. O sea, si es la persona que estuvo con ella, ¿por qué nunca más se vuelve a escribir sobre ella? Hasta el libro de Hechos capítulo 1. Ahí se menciona. Y la madre de Jesús, de ahí no vuelve a mencionar nunca. Bueno, pero eso es aparte. Se le encomendó también lo siguiente. Vea lo que dice el capítulo 21, por favor. Capítulo 21. En el versículo 15, el Señor le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le dice: tú lo sabes todo. Pero en el capítulo 21, 19, el Señor Jesús le dice esto a Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Qué muerte iba a tener Pedro? Crucifixión. Ahí extenderás tus manos, dando a entender qué muerte. Pero en el versículo 20, cuando Pedro ya va caminando, viene alguien detrás de él, y es ahí donde aparece Juan. Vea, 21:20. Volviéndose Pedro, o sea, viendo hacia atrás, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, porque uno de los títulos que él se pone ahí, el discípulo amado, como queriendo decir, él se autodescribe ahí, el discípulo amado. Pero vea qué es lo que dice: el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es uno del martes, le dijo así. Es uno del martes. 21. Cuando Pedro le vio a este discípulo, dijo a Jesús, que lo llevaba a la par: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿y qué va a pasar con este? Tú te vas para allá, me has encomendado algo. ¿Y qué de este? Vea lo que dice. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ya entendió eso usted, ¿verdad? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, él pensó que nunca iba a morir eternamente. No. Y quien lo está describiendo y quien está narrando eso es el mismo personaje de quien estaba hablando Pedro. Juan, siendo un anciano, porque vivió mucho tiempo, escuchó de la destrucción de Jerusalén en el año 70, él se va al exilio. Este apóstol Juan, siendo el joven, lleno de energía, teniendo un pasado también, como todos nosotros lo tenemos, de un carácter fuerte. No crea, en el evangelio nosotros vamos quitando todo aquello del viejo hombre, y por eso Efesios dice: aquello, no gritéis, no exasperéis, airaos, mordeos la lengua, dice allí en el griego, jalaos las orejas, contadas hasta 1000, pero no pequéis. Y usted va a explotar. Este Juan, con su hermano, cierta vez el Señor hizo este gesto, como queriendo ir para allá, pero quería ir para acá.
y ahí no lo recibieron. Y viendo Juancito, con Jacobo, se arrollan la túnica y dijo: ¿quiere, Señor, que oremos? Le dijo, para que descienda fuego a esta ciudad y los consuma como hizo Elías. Y el Señor le dijo: quietos, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque hay hermanos son bien enojados. Usted sabe la otra palabra, ¿verdad? Ni mecha tienen, fulminantes parecen. ¿Se recuerdan de los fulminantes? No tienen mecha. Por lo menos la mecha usted espera que ya va a reventar, pero el fulminante no. ¡Pah! Ya solo medio lo toque y explotan. Y Dios le dijo, les puso por sobrenombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Imagínense cómo se llamaba algún hijo del trueno que esté por acá, de los enojados así. Este apóstol, teniendo eso, años después, no fue que el apóstol y el Señor dijo y empezó a escribir, porque la epístola es como un dato ahí, es del año 90, 89, no hay un año específico, sino que es un año aproximado, donde el apóstol escribe los cinco cosas. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, 5 libros. Juan, que eso lo vamos a aprender. Diga conmigo Juan, Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, 5 libros. Dios les permitió a este apóstol poderlo hacer. Entonces, veamos ahora y volvamos allá. Este discípulo, algunos creyeron que no iba a morir, pero ya siendo un anciano, él estando en la iglesia de Éfeso, teniendo las mismas circunstancias que todos los discípulos en todo el mundo llegaron a experimentar de una persecución, la persecución empezó a ser local por los mismos judíos, los judíos hostigando a los judíos cristianos, entre ellos Saulo de Tarso. Empezaron a hacer desde que el Señor fue ascendido, hubo una persecución, mataron a Esteban. Los romanos no mataron a Esteban, fueron los sacerdotes, fueron aquellos judíos religiosos que estaban en contra de lo que se predicaba. Era una persecución de judíos a judíos cristianos. Aparece Herodes. Herodes no era romano. Herodes era de Edom, hijo descendiente de los últimos de Esaú, que odiaba a sus hermanos israelitas por el pleito que usted conoce. Entonces, luego hubo una persecución ya romana como imperial, donde el Señor ocupó esa circunstancia para que ellos salieran por todo lugar. Unos fueron a Samaria a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y los apóstoles quedaron allí en Jerusalén. No, de aquí no me sacan, cuando el Señor dijo que tenían que ir por todo el mundo. Y fueron esparcidos. Y estando en el exilio, hubo un emperador malo, déspota, llamado Domiciano. Los emperadores tenían nombres romanos bien raros: Domiciano, Diocleciano, Adriano, Vespasiano, Tito y todas las dinastías, César, los Claudios, los Augustos, y por eso algunos se llaman César Augusto. ¿Se acordaron del emperador? Esta persona hace que el apóstol sea exiliado a una isla llamada Patmos, donde Dios le da la oportunidad de poder escribir lo que nosotros ahora conocemos como la revelación del Señor Jesucristo, el cual es el Apocalipsis. Pero ahora quiero que veamos, para luego ya el próximo martes mis compañeros estarán desarrollando lo demás. Entonces, volvamos a Juan, primera de Juan, que ya se nos va el tiempo. Primera de Juan. Les recuerdo, una introducción, un estudio va a costar un poquito, porque usted va a entender a dónde me quedé. Yo me quedo allá donde dijo que no. Vaya agarrando un poquito, por eso anote. Vaya conmigo, primera de Juan. Vamos a ver qué es las generalidades que tienen esta carta. Hay 3 filtros en los cuales la carta, el apóstol, se basa. 3 filtros para el cristiano. Uno de ellos es la obediencia. Vamos a aprender en la carta qué es la obediencia. ¿Cómo nos cuesta obedecer? El segundo filtro es el amor, porque ahí dice: el que no ama a su hermano
no ha visto a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el tercero es la permanencia. La permanencia, los tres filtros son, obediencia, el amor y la permanencia. Porque esta carta tiene tantos temas doctrinales. Habla de la venida de Él, habla del anticristo, habla sobre la seguridad de salvación. Pero el apóstol quiere dejar claro por qué escribe. Había una corriente que también la vamos a ver llamada gnosticismo, que se estaba infiltrando sobre que cambiar el conocimiento, la doctrina de los apóstoles que ellos dejaron. Y es por eso el apóstol Juan dice lo siguiente, vea cómo dice, primera de Juan capítulo 5 versículo 13, 5:13. Da por sentado que el interés de poder escribir es lo siguiente. Mire, dejar esto claro. 5:13 dice así: estas cosas, ¿cuáles? Las que ha escrito. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el apóstol escribe, no lo hace a una iglesia específica, porque es una carta universal. Va a diferentes tipos de destinatarios. Puede ser a los creyentes que saben, que conocen, que han creído a Cristo, aquellos creyentes nuevos que todavía dudan de la salvación. ¿Será que yo siento que creo, pero no siento que obedezco? Y también para los no creyentes, para cuando vean ellos, sepan que para estar en comunión con el Señor necesitamos obediencia. Y la obediencia a mí me hace acercarme a Dios. Pero cuando veo que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, como Él es luz, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Porque eso es lo que quiere especificar, la comunión con el Señor. Entonces vamos a ver, la palabra amor aparece 23 veces y le queda de deber, que cuando usted la lea y nos haga ahí la compañía en leerlo también. 23 veces la palabra amor. 23 veces en esta epístola la palabra amor. También aparece la palabra verdad 9 veces. Verdad, 9 veces. También la palabra luz aparece 5 veces. 5 veces, son palabras claves. Las palabras tinieblas aparecen también 5 veces. La palabra comunión aparece 4 veces reflejada en esta epístola. La palabra también sepáis, como queriendo decir sepan, conozcan, aparece 22 veces. 22 veces. En esta versión Reina Valera, porque usted tiene otra versión, no le va a pegar, porque es la Reina Valera. Otros tienen otro tipo de traducción. La palabra anticristos o anticristo aparece 4 veces. 4 veces. Veamos también que hay aquí una descripción cómo se le conoce a Dios. Vea cómo dice el capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. Dios es luz. 1:5. Vea lo que dice 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Por tanto, esto nos hace ver que concuerda con aquello de Juan 3:18. Y aquella luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios es luz. Cuando Dios viene a nuestra vida, refleja lo que somos, porque no hay nada que podamos esconder delante de nuestro Dios. Vea la otra palabra aquí, Dios es amor, capítulo 3, versículo 1. Y nos hemos aprendido ese corito. Vea 3:1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Dios es vida, capítulo 5, versículo del 1 al 20, ahí dice Dios es vida, Dios es vida. No lo vamos a ver porque el tiempo se nos va. También
necesitamos entender que el propósito de esta carta, de muchos propósitos, tiene el dejar claro un solo mensaje. Evangelio de Juan, Evangelio primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis tienen un mismo mensaje. Y es que nosotros debemos de tener una comunión con Dios. Fíjese cómo es. Si alguien dice que es creyente y no quiere tener comunión con Dios, ¿cómo es eso que va a pasar en la eternidad con Él eternamente y para siempre usted? Si usted es creyente, usted tiene a Cristo en su corazón y ya recibió a Él y tiene la convicción plena de que ha nacido de nuevo y va luchando cada día para mostrar ese cambio interno como externo, deberíamos de estar más cerca de Dios. La comunión con Él. Tenemos más comunión con cualquier otro tipo de tecnología. Queremos tener comunión con los que están allá y nos texteamos y todo, pero la comunión con Dios ha sido de un lado. Y recuerde que nada de lo que se hace en la iglesia es algo que sale así por así. Debemos de tener más comunión con el Señor. Teniendo comunión con el Señor, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente: ¿qué clase de personas somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Teniendo la comunión con el Señor, nosotros no nos engañamos. Como dice el capítulo 1, vea lo que dice el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si usted dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que la comunión con Dios nos ayuda a regenerarnos más. Porque imagínense qué tremendo es cuando nosotros no procuramos tener la comunión con el Señor, sino como la comunión con el mundo. La comunión con el mundo nos contamina, nos hace hacer aquello, nos hace ser como el mundo. Y dice que si no conocemos a Dios, el mundo nos aborrece. Pero hay más personas que le agrada lo del mundo. Y eso no me lo explico yo. ¿Cómo es eso que usted va a andar a sus niños detrás de unas carretas para arriba abajo, todo cojutepeque, y no quiere traerlos a la iglesia? Ahí los anda y detrás de las carretas, en enero, en agosto, allá se van. ¿Cómo es que eso? Que le paga a usted que 15 vueltas en la Chicago y ni siquiera lo trae para que escuche buena palabra. O sea, es increíble. Les aseguro que más de alguien fue al cerro hoy que fue la romería ahí. Ahí fueron. Y como saben que por ahí trabajo, han de haber pasado así, ¿verdad? Pero yo veo las cámaras. Así que el 13, poneme ahí, le vamos a decir el monitoreo. El 13, quiero ver quiénes fueron. Le digo porque una de mis ovejas ahí andaba. Con mi abuela ando, me dijo, tu abuelita, le dije yo, tu abuelita es la condenada. Así que somos más dados a esto. Cosa sencilla. Casi nadie quiere vestir como cristiano, ¿ve? Porque el mundo nos ha absorbido, porque la comunión ha cesado. Y cuando no tenemos comunión con Dios, no tenemos nada, hermano. Porque no hay cosa mejor en esta vida que estar bien con Dios. Lo decía el domingo, cuando nos dicen la palabra así, ¿verdad? Adulterio, uy, no robe. O sea, la palabra llega, pero no quiera que le va a ofender a usted. Entra en su corazón. Y terminamos, vea lo que dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando no hay comunión, hay engaño. Y es por eso no podemos crecer y no podemos tener las bendiciones y no podemos ver la mano de Dios, porque no nos queremos acercar a Él. Así es que recuerde siempre, vamos a tratar la introducción y ahí vamos a ver poco a poco el desarrollo de esta carta. Así que le invito a que usted pueda empezar a leer.
Y allá en 90 días nos juntamos así, ¿verdad? ¿Cómo le fue, hermano? Y ya lo vamos a ver bien cambiado a usted, ya lo vamos a ver diferente, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Regale un fortísimo aplauso al Señor.